Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 5 hablando de tipos de datos estructurados. Vamos a continuar hablando de diccionarios. Veamos ahora en el notebook de la unidad 5 algunas operaciones que podemos hacer con diccionarios. Aquí la figura 7 es una tablita que nos muestra algunas de las principales operaciones asociadas a los diccionarios. Entonces, podemos, así como con las listas, las tuplas y las cadenas, utilizar la función len para conocer cuántos elementos, en este caso, cuántas parejas de elementos tendría el diccionario. Si invocamos el método keys, vamos a obtener una lista con todas las claves del diccionario. Si decimos values, una lista con todos los valores. El operador in, cuando se lo aplicamos a un diccionario, nos permite evaluar si un valor está en alguna de las claves del diccionario. Con los corchetes podemos entonces retornar, obtener el valor asociado a una clave, a la clave que se indique dentro de los corchetes. Con la función get podemos también obtener el valor asociado a una clave, pero con una diferencia el caso anterior, y es que si la clave no existe, entonces esta función me va a retornar un valor que yo le dé predeterminado, mientras que en el caso anterior, si la clave no existe, el programa se va a detener y me va a entregar un error. Esta es la operación con la que podríamos modificar un valor asociado a una clave o crear una nueva pareja clave-valor si es que la clave no existe. Con pop podemos eliminar un elemento de un diccionario y con la instrucción for podemos entonces iterar o recorrer todas las claves del diccionario. Veamos en este código, está aquí, entonces algunas de las cosas que acabamos de mencionar. Este es un ejemplo, digamos, clásico, elemental de cómo utilizar un diccionario. Lo primero que hacemos para guardar información en un diccionario, digamos, para construir o llenar el diccionario, es crear un diccionario vacío. En este ejemplo vamos a pedirle al usuario que ingrese el nombre de un país, o sea, una cadena de caracteres que le vamos a almacenar en la variable country, y vamos a hacer ese proceso de manera repetida, es decir, le vamos a pedir al usuario el nombre de varios países, y para cada país le vamos a preguntar el área y la población, el número de habitantes. Y al tener esos tres datos, nombre del país, área y habitantes, vamos a guardar esa información en un diccionario, en el diccionario demo. ¿Cómo? Entonces vamos a decir, la clave va a ser el país, el nombre del país, y a esa clave yo voy a asociar una lista que va a estar conformada por el área en su primer elemento y los habitantes en su segundo elemento. Hacemos ese proceso repetitivo y así vamos a crear entonces un diccionario con múltiples parejas de país y datos asociados al país, que en este caso va a ser una lista de 2 elementos. Luego podemos hacer un print del diccionario completo para ver qué información tiene. En la segunda parte del ejemplo, se los voy a explicar y luego hacemos la ejecución. Vamos a pedirle al usuario el nombre de un país, lo vamos a almacenar en C, y luego le vamos a pedir la población según el último censo. Esto es para el caso, por ejemplo, en el que queremos modificar, actualizar el valor de la población de algún país. Entonces, ¿cómo haríamos? Yo primero podría verificar si ese país sí se encuentra en ese diccionario, y si se encuentra, entonces voy a decir lo siguiente: diccionario en el país C, en la posición 1, recuerden que la posición 1 me estoy refiriendo a esta posición, es decir, la de donde está guardado el valor de los habitantes. Ahí voy a asignar el valor H, que es el nuevo valor de los habitantes. De lo contrario, es decir, si el país no está en esa estructura de datos, entonces vamos a mostrarle pues un error al usuario y luego hacemos un print para verificar que cambió la estructura de datos.
ejecutemos este código y analicemos entonces lo que va a resultar. Entonces me dice, ingrese el nombre de un país o X para salir. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Colombia, me pide el área, vamos a ingresar cualquier valor, el número de habitantes, también vamos a ingresar cualquier valor de prueba, otro país, vamos a poner, por ejemplo, Bolivia, el área ponemos cualquier dato, habitantes también cualquier dato, vamos a poner un tercer país, Argentina, vamos ya a poner X para salir y entonces ya aquí podemos ver el primer print que aparece. Miren ustedes que en este print estamos viendo el diccionario. Miren, cadena de caracteres, 2 puntos y una lista. Estos son los datos asociados a la clave Colombia. Otro elemento, Bolivia es la clave. Asociado a Bolivia está una lista con 2 elementos y lo mismo con Argentina. Ahora el programa me pregunta, ingrese el nombre de un país, vamos a decirle Colombia, por ejemplo. Entonces ya él me va a preguntar cuál es la población del último censo, vamos a actualizarla y yo le voy a decir, por ejemplo, 44 millones. Y al final, miren ustedes, este print me va a mostrar cómo quedó el diccionario. Tengo Colombia, 347, 44 millones, miren que el valor cambió efectivamente. Entonces, con este ejemplo pueden ver ustedes una utilización típica de un diccionario, cómo lo llenamos con datos y luego cómo podemos modificar los datos del diccionario. En el ejemplo anterior habíamos visto cómo con el for podemos extraer los datos del diccionario. Veamos ahora, para concluir este tema de los diccionarios y de los tipos de datos estructurados, esta tabla en la que se resume una comparación de los 4 tipos de datos, arreglos o estructurados que hemos visto hasta el momento. Entonces tenemos las cadenas de caracteres en las que hacemos indexación por medio de enteros, los elementos son caracteres, la sintaxis que utilizamos para definir una cadena de caracteres literal son las comillas y es un tipo de dato no mutable. Las tuplas las indexamos también con enteros, los elementos son de cualquier tipo, la sintaxis que utilizamos son los paréntesis y es un tipo de dato no mutable. Las listas también las indexamos con enteros, los tipos de datos son cualquiera, utilizamos los corchetes para crear listas literales y es un tipo de dato que sí es mutable. Los diccionarios, es el que acabamos de presentar, la indexación se hace por medio de claves, eso es importante, donde la clave debe ser un tipo de dato inmutable, es decir, yo no puedo utilizar como clave una lista. Los elementos son de cualquier tipo, la sintaxis que utilizamos es las llaves, y la separación entre clave y valor con 2 puntos y es un tipo de dato mutable.